María. El segundo parcial es el 7 de noviembre, Juan Pablo. O sea que tenemos un mes, más de un mes, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Este ejemplito, después lo miran, hagan las cuentitas. Vamos a definir nuevas magnitudes, la potencia. Piensen ustedes, a ver, supongamos que ustedes estén haciendo trabajo para levantar un balde de agua desde el piso hasta la altura del pecho. Están haciendo ejercicios de bíceps, tríceps, de brazo. Están haciendo ese trabajo. Entonces, supongamos que hay una persona, yo, que levanto el balde desde el piso hasta la altura de mis brazos estirados, o sea, a la altura de mi hombro, y tardo 5 segundos. Y Juan Pablo o María tardan 1 segundo. Pero hacemos el mismo trabajo, ¿no? Porque vamos a levantar la misma altura. Supongamos que tenemos la misma altura. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Justamente, tiene que ver con lo que se llama la potencia. Yo espero de una maquinaria o de gente haciendo trabajo mecánico, ¿no? Digamos, de cosas. Yo espero que el trabajo se haga lo más rápido posible. Entonces, por eso defino una magnitud que tenga en cuenta la rapidez con la que se efectúe el trabajo. Entonces, a esa magnitud la llamamos potencia y supongamos que hacemos un trabajo delta de omega, delta de W, perdón, en un tiempo delta de T, a la potencia media la definimos como el cociente de delta de trabajo sobre el delta de tiempo. Fíjense ustedes que en el caso que les decía de María o Juan, o Juan Pablo, levantando la misma masa desde el piso a la altura de nuestros hombros, supongamos que somos de la misma altura, obviamente son más eficientes ustedes que lo levantaron en 1 segundo que yo que lo estoy tardando 5 segundos en hacerlo. ¿Sí? O sea, que ustedes tienen una potencia media mayor que la mía, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa es eso, la rapidez con la que se hace el trabajo. Y eso es, por ejemplo, lo que ustedes ven cuando agarran la máquina que van de cortapasto, que van y compran una máquina. Cuando van a comprar la máquina les preguntan, ¿y qué potencia querés? Y ahí le van a hablar de una unidad que se llama el hot powers, o sea, el caballo de potencia, en inglés. La querés de 1 HP, de medio HP, de 1,5 HP. Eso quiere decir que van a tener mayor potencia, o sea que van a realizar trabajo más rápido, el que tenga mayor potencia, ¿verdad? Bueno, y como siempre nos interesan las cosas instantáneas, por lo tanto tomaremos el límite cuando delta tienda a 0, del tiempo a 0, para definir la potencia instantánea como la derivada del trabajo respecto del tiempo. Las unidades con las que medimos la potencia son las unidades de trabajo sobre unidades de tiempo, de Joule sobre segundo, y esta unidad también es con mayúscula, es una W que se llama Watt, que tiene que ver con Don Watt, esta unidad, el que trabajó en los temas relacionados con la potencia, digamos, o sea, la capacidad o la rapidez con la que se efectúa el trabajo, ¿ok? Entonces, nosotros en mecánica la podemos expresar en términos de la velocidad. Justamente estamos diciendo con qué rapidez se hace el trabajo. Entonces, por ahí la velocidad con la que se mueve el cuerpo, en el cual aplico una fuerza neta, siempre trabajamos con la F como fuerza neta, que la desplazamos una cierta cantidad delta de S vector, o sea, un desplazamiento delta de S. Por definición, nosotros sabemos que el trabajo va a ser, supongamos que esa fuerza es constante, ¿no? Por eso puedo escribir de esta forma, como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Vector fuerza, vector desplazamiento. Ya sabemos que en este producto escalar nos queda acá la componente de la fuerza paralela. ¿Por qué? Porque acá teníamos módulo de F, módulo de delta de S por el coseno del ángulo que forman, pero F por el coseno es la componente en la dirección del desplazamiento. Todo eso está condensado allí. Entonces, la fuerza paralela, que es la componente, y nosotros lo que vamos a hacer es definir la potencia media para trabajo escrito de esta manera.
Entonces la potencia media termina siendo, fíjense, la componente paralela de la fuerza por el desplazamiento, por el delta de S, por el módulo del desplazamiento dividido el módulo del tiempo. Por definición, ustedes sabían que delta de S sobre delta de T en cinemática lo hemos definido como la velocidad media. O sea que la potencia es la fuerza, la componente paralela a la fuerza en la dirección de desplazamiento por la velocidad media del cuerpo. Y la instantánea obviamente será el límite. Vectorialmente escribimos a la potencia entonces como el producto escalar de la fuerza por la velocidad del cuerpo, ¿ok? Perfecto. Entonces esa es la potencia, que ustedes van a resolver un montón de trabajo, de problemas donde necesitan la potencia más que el trabajo. Bueno, y vamos a definir otra nueva forma de energía que tiene que ver con la posición de los cuerpos en el sistema. Por ejemplo, imaginemos, como yo les decía hace rato, el caso de la fuerza peso. ¿Se acuerdan que yo hace rato decía como ejemplo que sobre una masa solo actúa la fuerza peso cuando ella está en caída libre? ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya cuando toca el piso ya aparece la fuerza normal, ya se desplaza lateralmente la normal y la fricción. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vamos a considerar solamente en principio hasta que definamos esta nueva forma de energía a la fuerza peso y después vamos a ver cuáles otras fuerzas cumplen con más o menos las mismas características. ¿Está bien? Nosotros lo que vimos hace rato es que en cualquier interacción, o sea, cuando vimos el teorema del trabajo y la energía cinética, nos decía que el trabajo neto, o sea, el trabajo que todas las fuerzas, producto de la interacción de un cuerpo con otros, realizan al desplazar a ese cuerpo, era igual a esa variación de la energía cinética. O sea, nosotros ahí consideramos todas las fuerzas, ¿ok? Bien, entonces, veamos qué pasa ahora, digamos, si yo considero solamente la fuerza peso. Levanto un cuerpo, como acá, esta energía, que es energía que tiene que ver con la posición, o sea, la configuración de las masas en el sistema, la vamos a llamar U. Fíjense, supongamos que nosotros, en el primer caso, en vez de levantar, tenemos un cuerpo a una altura I1, y posteriormente ese cuerpo desciende por acción de la fuerza peso, y acá le han puesto otra fuerza, que puede ser la fricción con el aire, ¿está bien? Desciende por acción de estas fuerzas a una posición 2. Y el caso opuesto sería en que uno levanta el cuerpo desde una posición 1 a una posición 2. Si nosotros calculamos el trabajo cuando el cuerpo baja, en este caso para esta figura, desde una altura I1 a una altura de 2 del suelo, ese trabajo nosotros sabemos que va a ser la fuerza, que es la masa por la gravedad, producto escalar el desplazamiento. Ese desplazamiento, fíjense ustedes, va en el sentido, si yo pongo el eje de la Y hacia arriba, va desde una Y mayor a una Y menor, o sea que el desplazamiento es negativo, digamos. Entonces, nosotros este desplazamiento es la diferencia I1 menos I2 en su módulo también, pero acá tengo este signo, ¿está bien? Que me parece, bueno, no importa, directamente, este desplazamiento nosotros sabemos que es hacia abajo. Eso es todo lo que he puesto acá para poder hacer este producto escalar. Y cuidadito, porque nosotros siempre hemos definido al delta de I como posición final menos posición inicial. Por el signo menos es que se nos cambió el orden. Entonces encontramos que el trabajo de la fuerza peso depende de la posición inicial y de la posición final a través de esta combinación de las magnitudes masa, gravedad y posición. A esta producto de masa, gravedad y posición la llamamos la energía potencial asociada a la fuerza peso. ¿Está bien? Fíjense en que, como existen otras fuerzas en la naturaleza a la cual les podemos asociar una cosa que se llama función energía potencial que depende de la posición, a esa función le vamos a poner un subíndice, en este caso le vamos a poner grav, que quiere decir que depende de la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la masa. Fíjense en que esta sería una energía no de la masa, sino del sistema Tierra-masa, porque si no existiera Tierra, no existiría la fuerza peso, y menos podríamos hablar de una fuerza, de una energía potencial. ¿Ok? Bueno, entonces esta energía potencial gravitacional o asociada a la fuerza peso
Es una magnitud que depende de la masa, de la gravedad, o sea, del módulo del peso y de la posición. O sea que es una función que está dependiendo de la posición de la partícula respecto de un nivel de referencia, que en este caso nosotros usualmente ponemos el suelo, el lugar donde nosotros vemos que la energía potencial va a valer 0. ¿Está bien? Pero es arbitrario, nosotros lo podemos fijar a donde nosotros queramos. Este no necesariamente puede ser el piso, esta podría ser la mesa, ¿se dan cuenta o no? Entonces, el nivel ese de energía potencial 0 uno lo define de acuerdo a las conveniencias. Ustedes mientras resuelvan problemas van a ir viendo dónde les conviene ponerlo, ¿ok? Es totalmente arbitrario. Entonces, si nosotros reemplazamos acá en el trabajo de la fuerza-peso, encontramos que el trabajo de la fuerza-peso se lo puede escribir como la variación de la energía potencial asociada a la fuerza-peso de la posición inicial menos final. En matemática, digamos que para que fuera una variación, necesitamos cambiarle el signo, porque el delta en matemática era final menos inicial. Entonces encontramos que el trabajo de la fuerza-peso es igual a menos la variación de esta energía que la llamamos energía potencial gravitacional, que tiene que ver con la posición de la masa respecto de la Tierra, en este caso. Fíjense que nosotros hemos encontrado más o menos lo mismo cuando hemos trabajado con la fuerza elástica. Cuando hemos trabajado cuando hemos hecho el cálculo del trabajo de la fuerza elástica, suponiendo que era ella la única que esté actuando, fíjense ustedes, porque el trabajo de la normal, el peso y todo eso se hacía cero y no había fricción, hemos encontrado que también era la variación de una cantidad que depende de la posición. En este caso dependía de la posición y de la constante elástica. ¿Está bien? Encontramos esta expresión. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la función de energía potencial asociada a la fuerza elástica es un medio de kx cuadrado. Fíjense en que para este tipo de fuerzas, que se llaman fuerzas conservativas, como vamos a terminar la clase de hoy redondeando, a cada tipo de fuerza se le asocia una energía potencial. ¿Está bien? O sea que esa energía potencial, que es una energía que depende de cómo está posicionada la masa, y en el caso de la fuerza elástica, cuando X valga 0, vamos a decir que es el 0 de la energía potencial. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica vale 0 cuando el resorte está relajado, ¿verdad? Esa vendría a ser, y la posición X igual a 0 para nosotros. Entonces, no es arbitrario como en el caso de la fuerza peso. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que ciertos tipos de fuerzas, como la del peso y la elástica, son fuerzas a las que uno puede encontrarles una función de energía potencial que depende de la posición. Entonces, vamos a tratar de definir lo que es la energía mecánica y un teorema muy importante en estas cuestiones de trabajo y energía, que es la conservación de la energía mecánica. Bueno, vamos a suponer que hay un cuerpo en el que actúa la fuerza peso, por ejemplo, en caída libre. Vamos a hacerlo solamente para ese caso particular. Después vamos a aumentarle, qué sé yo, además atado en un resorte vertical, por ejemplo, ¿sí? Si aplicamos el teorema del trabajo de la energía cinética, habíamos encontrado que el trabajo neto era la variación de la energía cinética, o sea, energía cinética en la posición final menos la energía cinética en la posición inicial. Si aplico este teorema a la fuerza peso, que es la única que actúa, sé, por lo que hemos demostrado recién, que es menos la variación de energía potencial asociada a la fuerza peso gravitacional, que dijimos que era la final inicial menos final, por eso este signo menos, ¿no? Entonces, si nosotros igualamos, porque de este lado de la igualdad tenemos lo mismo, el trabajo neto, que es el trabajo de la única fuerza que actúa, que es el peso, entonces encontramos que acomodando todo lo que tiene que ver con la posición 2 de un lado de la igualdad, lo que tiene que ver con la posición 1 del otro lado, encontramos que la suma de la energía cinética más la potencial, en este caso la gravitatoria porque es la única fuerza que actúa, tiene que estar en la posición 2, es igual a lo mismo, pero en la posición 1.
Acá definimos a la energía mecánica como la suma de la energía cinética más la energía potencial, en este caso solo la gravitacional. Ya vamos a ver que si además también está la elástica, hay que sumarle la elástica. Entonces, la energía mecánica total del sistema, entendiéndose por sistema en este caso a la masa del cuerpo y a la Tierra, como un conjunto, ¿sí? No los podemos separar. Esta ecuación indica que la energía mecánica se conserva si solo actúa la fuerza peso. Y lo mismo demostraríamos si solo actuara la fuerza elástica en una masa que se esté moviendo, por ejemplo, horizontalmente o verticalmente, no importa cómo. Entonces, hay dos tipos de fuerzas que están cumpliendo con esta condición y por suerte en este curso solo hay dos, ¿no? Así que, bueno, no se preocupen, a los cuales ustedes le pueden encontrar esa energía. Cualquier otra fuerza del curso la vamos a llamar de las otras. Son fuerzas que no satisfacen esto que llamamos la característica de ser fuerza conservativa. Entonces, veamos un caso general. Supongamos que nosotros tengamos un resorte, y lo voy a poner como en el práctico, ¿se acuerdan? Ay, quiero dibujar. En el práctico de laboratorio, era un resorte vertical, ¿no? Creo. Y acá colgaron una masa, ¿no? Entonces, fíjense, si yo estudio esta masa, sobre esta masa, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, exacto, gracias María, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta masa, acá actúan la fuerza peso, ¿verdad? Porque tiene masa. Y actúa, y no le voy a poner las flechas ahora a la fuerza porque me gusta mucho dibujarlas, y actúa, ¡au! Sí, decime, hable. Y actúa la fuerza elástica, ¿ok? ¡Wow! Elástica. Son las dos fuerzas que actúan en este cuerpo. Quiere decir que si yo quiero calcular el trabajo neto, tengo que calcular el trabajo de la fuerza peso, el trabajo de la fuerza elástica, y supongamos que haya otras fuerzas. Por ejemplo, fricción con el aire. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos el modelo habíamos despreciado la fricción con el aire? Bueno, cuando los cuerpos se mueven a determinadas velocidades en el aire, no podemos despreciar la fuerza de fricción con el aire, ¿sí? Porque piensen en la tercera ley de Newton y en el hecho de que dos cuerpos no pueden usar el mismo lugar en el espacio. Un cuerpo, a medida que se mueve en un fluido como el aire, va desalojando al aire que está en ese lugar. ¿Estamos o no? Entonces, si se está moviendo, está empujando al aire que está adelante, en este caso que esté arriba o abajo, y al estar empujándolo, la tercera ley de Newton dice que el aire empuja al cuerpo, ¿se dan cuenta? Entonces la fuerza de fricción en realidad, por más pequeña que sea, existe. Y eso es lo que estamos poniendo acá como otras. ¿Por qué les digo esto? Porque yo podría pensar en otro ejemplo. Agarremos dos masas, las voy a tratar de dibujar, ¿no? Y ustedes me van a perdonar, ¿no? Mis dibujos parecen dibujos de niños. Por ejemplo, una masita, un resortito, le ato acá, otra masita. Supongamos que agarro, comprimo estas dos masas acá con este resorte y así comprimido lo tiro al aire. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que va a ocurrir es, y eso lo vamos a demostrar en el tema que sigue, es que esa parte, ese conjunto se va a mover en el aire y lo que vamos a observar nosotros es que las masas, por eso de estar interactuando con el resorte, se van a mover en distintas direcciones, pero vamos a ver que como que en conjunto ese sistema de dos masas y el resorte describen un movimiento como si fuera el de una masa haciendo un tiro oblicuo, como estudiamos en cinemática, ¿ok? Describe una parábola. Entonces, fíjense que ahí, cuando yo estudie ese sistema, voy a tener las dos masas, o sea, voy a tener energía potencial gravitatoria de cada una de las masas. El resorte, voy a tener energía potencial elástica del resorte. Voy a tener, ¿qué más voy a tener? La fricción con el aire. O sea que acá yo puedo meter un montón de otras fuerzas que puedan estar ocurriendo, ¿sí? Entonces, el teorema del trabajo de energía cinética dice que el trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía cinética. En el peso nosotros sabemos que podemos escribirlo como menos la variación de la energía potencial gravitatoria, o sea,
la potencial gravitatoria en la posición 1 menos la posición 2. Para el caso de la fuerza elástica lo mismo, da menos la variación de la energía potencial elástica, o sea, la energía potencial elástica en posición 1 menos la posición 2, más, y este trabajo, como no sé cuáles son las fuerzas, le llamo el trabajo de las otras. Ya le voy a explicar en cuál otros problemas aparecerían las otras, que no necesariamente tiene que ser acción con aire, igual a la variación de la energía cinética, final menos inicial, esta resta. ¿Ok? Vuelvo a agrupar todo lo que tenga el subíndice 1 de un lado de la igualdad y el subíndice del otro, dejando del lado 1 el trabajo de las otras, y voy a encontrar entonces que, fíjense, que K1 más estas dos energías potenciales es lo que se llama la energía mecánica, que habíamos dicho que era K más U. En este caso esta U tiene dos términos, porque tengo dos fuerzas conservativas, la fuerza peso y la fuerza elástica. Entonces, lo que estoy diciendo es que la variación, fíjense, de esta energía mecánica, o sea, la energía mecánica en la posición 2 menos la energía mecánica en la posición 1, que sería toda esta suma, me da igual al trabajo de las otras fuerzas. Si el trabajo de estas fuerzas es 0, si este término es 0, estoy de vuelta diciendo que la energía mecánica se conserva. ¿Okay? ¿Saben dónde habría otra situación? Les voy a hacer un dibujito acá. ¿Qué pasa? Supongamos una masa y nada de resortes. Acá directamente vamos a poner un piolín, como la de la máquina de ADU del coloquio. Supongamos que nosotros con la mano estamos levantando esta masa a través de la soga, ¿ok? Fíjense en que sobre la masa, ¿qué fuerzas van a actuar? A ver, María. Si se acuerda. O Facundo, alguien. ¿Qué fuerza actuaría en esa masa? Acuérdense que yo estoy tirando, o el ascensor, por ahí este es el ascensor. El peso, muy bien, ¿y qué más? Y la tensión, con ese. Muy bien, Facundo. Sí, la tensión, perdón, está bien. La tensión. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo planteé el trabajo neto, yo iba a tener trabajo de fuerza-peso más trabajo de la fuerza de tensión, ¿verdad? Ahora, la fuerza de tensión no es una fuerza conservativa, a mí me han definido solo dos, o sea que sería la de las otras, ¿se dan cuenta o no? O sea, cualquier otra fuerza que no sea en el peso o la fuerza elástica, su trabajo yo no le puedo asociar una energía potencial gravitacional y usar menos su variación en estas expresiones, ¿ok? Entonces, lo que yo digo es que si en un sistema el trabajo de las otras fuerzas es 0, entonces la energía mecánica se conserva, ¿ok? Este teorema es muy importante, ya lo vamos a escribir en forma más general. Bueno, y no, hasta acá estamos llegando ya. Entonces, fíjense ustedes, la forma general, voy a volver acá, describirlo es decir, que la energía mecánica, ¿no? Podríamos hacer algún ejercicio, ya lo vamos a ver. Seguramente en el práctico tiene, ya sé, lo vamos a hacer ahí en el del resorte sobre la vía. Vamos a aplicar esto. Fíjense ustedes que la forma más general es la energía mecánica, que sería la energía cinética más la energía potencial, donde yo acá voy a sumar a las energías potenciales que tenga, más el trabajo de esas otras. Estas otras podría ser, por ejemplo, como les decía recién, la fricción, ¿ok? Y la fricción tiene siempre un trabajo que es negativo, ¿ok? Entonces, lo que nos dice el teorema de conservación de la energía mecánica es que el teorema de conservación dice que la energía mecánica de un sistema se conserva si no existen fuerzas, o si las fuerzas que actúan en un sistema son conservativas, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo de las otras es 0, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces veamos de redondear el concepto porque habíamos dicho de esperar un ratito para charlar sobre si tienen alguna duda del parcial ahora. ¿Qué es esto de las fuerzas conservativas y no conservativas? Nosotros vimos entonces tanto la fuerza elástica como el peso
tenían la posibilidad de convertir energía, por ejemplo, de peso, en energía potente en cinética. ¿Cuándo? Cuando yo agarro algo que tengan ahí ustedes en la mesa. Por ejemplo, no sé, una lapicera tengo acá. Y la levanto 1 metro de distancia por arriba de la mesa, yo de alguna manera sé o intuyo que estoy almacenando energía en la lapicera. ¿Por qué? Porque sé que si la suelto, ¿qué va a pasar con la lapicera? Cae. Quiere decir que si yo la sostengo ahí arriba, la energía cinética vale 0, ¿o no? ¿Y cuánto vale la energía potencial de mi lapicera? Estoy a 1 metro de la mesa y estoy usando el 0 en la mesa. Energía potencial gravitacional, digo, ¿no? ¿Cuánto valdrá? La masa de la lapicera por la gravedad y por la altura. Si yo digo que es 0 en el piso, en la mesa, esa altura a la que yo la tenga sobre la mesa. Cuando yo la suelto, bueno, y su velocidad inicial, si la dejo en caída libre, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, a ver, ¿me dan un segundo? Por favor, disculpen, un segundo. Disculpen, esto de trabajar en casa. Es que el gato quiere salir y llora y la perra se enoja porque son perro y gato. Bueno, entonces, decíamos, cuando yo sostengo mi lapicera a 1 metro de distancia de la mesa, yo sé que hay una energía almacenada y esa energía es energía potencial. O sea, cuando yo la voy levantando, esa energía potencial está aumentando. Yo estoy haciendo trabajo en contra de la fuerza peso. ¿Está bien? Entonces, ese trabajo en contra de la fuerza peso, ¿por qué es en contra? Porque yo estoy yendo para arriba con el desplazamiento y la fuerza peso es hacia abajo. O sea, que yo lo que estoy haciendo es aumentando su energía potencial, ¿ok? Entonces, toda esa energía potencial, cuando yo la sostengo a esa altura, y como está a velocidad 0, porque voy a hacer caída libre, sabemos que la velocidad inicial es 0, cuando yo la suelte, toda energía potencial que se almacenó en esa masa se va a transformar en energía cinética, hasta que vuelva a pegar con la mesa, donde otra vez, como yo puse el 0 ahí, vuelve a ser 0. Y ahí van a ser 0 las dos, la energía cinética y la energía potencial, porque va a terminar quedándose quieta. Después vamos a ver qué pasa con toda esa energía cinética, ¿no? Cuando pega ahí en la mesa. Y bueno, se transforma en otras energías. ¿Se dan cuenta en qué otra forma de energía? Y en que se rompa la lapicera, a que haga ruido, ¿está bien? Bueno, entonces, y lo mismo pasa con la fuerza elástica. Si yo estiro un resorte, yo sé que estoy almacenando algo en el resorte, porque yo sé que cuando lo suelte, ¡chum!, va a salir disparado. En el sentido opuesto donde yo lo deformé. Si lo comprimí, también sé que estoy almacenando energía y esa energía potencial es elástica y sé que cuando lo suelte, toda esa energía se va a ir transformando en energía cinética. ¿Tá? Entonces, las fuerzas que cumplen con esas propiedades se llaman fuerzas conservativas. Y una fuerza es conservativa, cuando nos pregunten, defina fuerza conservativa o cuándo una fuerza es conservativa, diremos cuando se cumplan varias condiciones. Que yo a esa fuerza le puedo asociar una energía potencial cuya variación negativa es igual al trabajo de esa fuerza, ¿ok? O sea que al trabajo de una fuerza conservativa la puedo expresar como la variación negativa de una cantidad denominada función de energía potencial, que solo depende de la posición de la masa que yo estoy considerando en el sistema. Recuerden, respecto de la Tierra o respecto de si el resorte está estirado, comprimido, lo que sea, es de posición. Es reversible, ¿eso qué significa? Que si yo hago trabajo en un sentido, cuando vuelvo a recuperar otra vez la situación. ¿Está bien? Es independiente de la trayectoria que sigue el cuerpo para ir
de la posición inicial a la posición final, solo va a depender de esas posiciones. Y finalmente, que es la más fácil o la más simple para cuando me dan una fuerza que depende de la posición, como el peso, MGI, o como la fuerza elástica, menos K por X, yo pueda demostrar si es conservativo o no, que calcula el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada. O sea, cuando la posición inicial, la posición 1, es igual a la posición 2. Si la trayectoria es cerrada y la fuerza es conservativa, ese trabajo me tiene que dar 0. Imaginen, estiro el resorte, ¿se acuerdan? Una cierta cantidad. El trabajo que hacía yo con mi mano era positivo. Ahora, si lo hago en el sentido contrario, o sea, si vuelvo a la misma posición, el trabajo es negativo, ahora estoy comprimiendo el resorte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces el trabajo neto me daba 0. O sea, a lo largo de la trayectoria, digamos, cuando la trayectoria es cerrada, por eso digo que vuelvo al mismo punto. Estas son las características que cumple el trabajo de las fuerzas conservativas, que obviamente y por suerte para nosotros solamente hay 2 de las que nosotros usamos. ¿Está bien? Cuando vamos a física 2, ahí vamos a ver otras fuerzas como la fuerza eléctrica, por ejemplo, y vamos a ver que también es una fuerza conservativa, ¿ok? O las fuerzas electromagnéticas. No todas las fuerzas son conservativas. Existen otro tipo de fuerzas, como la fricción, por ejemplo, que se la llama disipativa, justamente. El trabajo de la fuerza de fricción cinética siempre es negativo. Pregunto a ver si entendieron el concepto de fricciones, que era lo del parcial. El trabajo de la fuerza estática, ¿cuánto vale? Siempre. ¿Cuánto vale siempre? A ver si entendieron el concepto de fricción y el concepto de trabajo. 0, muy bien, siempre 0. ¿Por qué lo sabes, Facundo, o te tiraste una taba? ¿Mm? Si la fricción es estática, ¿hay desplazamiento del cuerpo respecto a la superficie? La suma de toda la fuerza es 0. No, 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 no. No, Facu. Ah, te tiraste una taba. No, el trabajo es 0 porque el trabajo se había definido como el escalar de la fuerza por el desplazamiento. Y si la fuerza es estática, dijimos que no hay desplazamiento relativo entre el cuerpo y la superficie. ¿Te das cuenta? No, y si no hay desplazamiento, el S vale 0, por lo tanto, por eso el trabajo es 0. No hay trabajo en el cuerpo, María, porque no hay desplazamiento, ¿ok? Por eso el trabajo vale 0. ¿Perfecto? Bien. Exacto. Está en reposo respecto de la superficie, por lo tanto, por eso el trabajo de la fusión estática es 0, ¿sí? O sea que solamente hablamos del trabajo de la fuerza cinética, que es la fuerza de fricción entre superficies que se deslizan una respecto de la otra. O sea que hay movimiento relativo de una respecto de la otra. Esas fuerzas son lo opuesto de la conservativa. Esas fuerzas se llaman disipativas. Su trabajo siempre es negativo y está sacando la energía a un sistema. Y entonces piensen ustedes en un ejemplito que dimos para estudiar, aplicar la primera ley de Newton, un movimiento simple y rectilíneo, que era cuando la mesera, a lo largo de una mesa en un bar, largaba el frasco de mostaza. ¿Se acuerdan? Le daba una velocidad y el frasco de mostaza, ¿qué pasaba? Se detenía a 1 metro de distancia. Aquí está lo que estamos diciendo. ¿Por qué se detenía? Por acción de la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos al problema? Bueno, entonces acá lo que estaríamos diciendo es que el trabajo, perdón, que la variación de energía mecánica, que en ese caso solamente sería variación de energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía potencial gravitatoria, que era la otra fuerza, el peso que está actuando, y vale lo mismo en una posición que en la otra, ¿verdad? No hubo cambio de altura de la botella. Entonces, de la mostaza. Por lo tanto, entonces solamente hay variación de energía cinética. Y esa variación de energía cinética es que la velocidad final es 0 y la botella se frenaba del todo, ¿se acuerdan? Entonces, conservativas son positivas. Las fuerzas, exactamente, las fuerzas disipativas hacen trabajo negativo y hacen que salga energía. ¿Se acuerdan cuando definimos el trabajo con el producto escalar y que dijimos que dependía si era positivo o negativo 0?
y dijimos cuando era negativo era trabajo que el cuerpo que yo estoy estudiando hace en contra del sistema, ¿estamos o no? O esas fuerzas se oponen al movimiento del cuerpo. Sí, entonces disipan la energía. ¿En qué se transforma esa energía que le quita al cuerpo? Porque si hay una variación de energía, quiere decir que hay energía. La energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Muy bien en calor, en deformar la superficie, en romperla. Si nosotros nos la pasamos con, agarramos en el, yo tengo acá un mantel de estos plásticos bonitos, estos gruesos, así tipo, que son peluditos. Si yo agarro un cuerpo, me la paso todo el día friccionando contra el mantel, va a llegar un momento que la pintura, los dibujitos se van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo material, ¿se dan cuenta o no? Entonces la energía se transforma en otras cuestiones. Nosotras no las tenemos en cuenta porque nosotros estamos estudiando mecánica. Pero cuando vayan a termodinámica, cuando estudien termodinámica, van a relacionar también ahí con el calor, ¿ok? Bueno, entonces, en conclusión, en este tema, nosotros tenemos que saber calcular trabajos, saber lo que es la potencia, o sea, y nos importa hacer con el mismo trabajo en el menor tiempo posible. Por ejemplo, yo siempre a los ingenieros civiles les doy el siguiente ejemplo para que lo entiendan y ahí lo entienden todo. ¿Qué pasa si nosotros le decimos a estos obreros que tienen que subir 200 ladrillos a través de un tipo de ascensor con poleas a un segundo piso, al techo? No hace falta el segundo, vamos al techo nada más. Y ellos se toman 8 horas de jornal para levantarme los 200 ladrillos. Y bueno, la eficiencia no es lo mismo que si lo hacen media hora o no. Bueno, eso mide la potencia. Siempre tiene energía, ya sea potencial o cinética, pero nunca ambas. ¡Wow! No, tiene ambas. Justamente, a ver, Micaela, acá está, mira, te muestro. Acá, en el caso general, fíjate vos, que vos estás diciendo que el cuerpo tiene energía potencial, en este caso justo las dos, ¿no? No siempre se da que tengan las dos. Energía potencial gravitatoria, bueno, acá, en esta parte. Energía potencial gravitatoria, que es la suma de las dos, más energía cinética, ¿está bien? O sea, siempre va a tener de las dos. Puede ser que una en una situación sea cero y la otra sea máxima, como en el caso que te decía, agarro mi lapicera con los dos dedos, la levanto a 1 metro de distancia sobre la mesa, lo que es almacenar energía potencial en mi lapicera. A ver, inicialmente está sobre la mesa. ¿Qué energía tiene, Nadia? La lapicera sobre la mesa. Vamos, piensa. ¿Tiene energía cinética? Respecto de la mesa estamos hablando, ¿no? No me vas a venir con que sí, porque se está moviendo alrededor del eje de la Tierra o alrededor del Sol. Respecto de la mesa, ¿tiene energía cinética? Pregunto. Ya, vamos, contesté. ¿Es fácil, sí o no? Está sobre la mesa. Sí, te estoy escuchando, Nadia. Ah, bien, es que me anda re lento el teclado. Ah. Sobre la mesa creo que está en reposo. Está en reposo. Respecto a la mesa, no tiene energía cinética. Y si yo digo que la energía potencial gravitatoria es cero en la mesa, ¿qué energía total tiene? ¿Qué energía mecánica total tiene? Energía total. ¿Y potencial? Potencial, dije que la mesa estoy poniendo el cero de la energía potencial. O sea, es cero también. O sea, no tiene ninguna energía, no tiene energía mecánica. La energía mecánica total es cero, ¿verdad? ¿Estamos o no? Listo. Sí. Ahora ahí estaba la lapicera y así bastaba, menos que alguien la saque de eso. Viene la profe, la agarra con los dos dedos y la levanta a 1 metro de altura y la sostiene ahí. ¿Qué energía tiene ahora la lapicera, Nadia, respecto de la mesa donde era el cero? El potencial. Ahora tiene potencial. Mg por H, ¿verdad? Sí. Mg por 1 metro, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora la suelto. Y ahora escucha, ¿no? ¿Escuchaste? Sí. Todo escucharon, bueno. Cuando estaba arriba era sola potencial, ¿verdad? Y cuando la Sí. solté, ¿qué pasó?
La potencial Y empezó a disminuir porque I está disminuyendo respecto de la mesa, pero estuvo aumentando ¿quién? La cinética, ¿te la das cuenta? cinética. Claro, entonces ahí ha ido disminuyendo la potencial porque cuando llegó a la mesa se volvió a hacer cero la potencial, pero la cinética cuando pegó tenía la máxima velocidad, ¿o no? Y después se Sí, volvió a sí. quedar quieta. En realidad acá rebotó y se fue al piso, te digo. Bueno, supongamos que se quede quieta de nuevo en la mesa. Toda esa energía cinética que traía se va a transformar en lo que hablábamos recién, en otras formas de energía, ¿sí? En deformar la lapicera. Sí, seguramente yo no lo veo, pero con el golpe, ha visto que se van haciendo micro roturitas en el acrílico, ¿está bien? Se Sí, transforma en sí, otro. muchas gracias, ya entendí. Podés tener las dos, podés tener ninguna, más de una, menos de la otra. Lo importante es, si no hay fuerzas disipativas, o sea, si las fuerzas son conservativas, es que la energía mecánica, esta que yo cuando la lapicera está arriba digo que es mg por un metro, mg por h, esa energía es mi energía mecánica, aunque en ese instante, en esa posición, solo sea potencial. A medida que va cayendo la energía, tiene que valer lo mismo si yo desprecio la fricción con el aire, ¿me entendés o no? ¿Sí? Nada más que una está aumentando, la cinética está disminuyendo la potencial, pero su suma me tiene que dar igual al valor que me daba el mg por h, ¿ok? Bien, profe, ¿Nadia? gracias. Sí, Bueno, perfecto. Ahora, ¿alguna duda el resto con eso? Porque son las 11 y no les di tiempo para que me pregunten si tienen dudas. No. Entonces, la cinética y potencial en caída son, ay, no sé si decirte inversamente proporcionales. Lo que estoy diciendo es que lo que una disminuye aumenta lo otro, la otra. No sé. No, porque cuando uno habla de proporcionalidad inversa es porque algo está en un cociente, ¿o no? Acá estamos hablando de una suma, Juan Pablo. ¿Está bien? Yo lo que estoy diciendo es que la suma de U más K, supongamos que valga un, si es energía, ¿qué unidad tiene que tener? Un joule, ¿ok? Vale un joule la energía. Entonces, en cualquier posición de la masa tiene que valer un joule, ¿me entendés o no? Puede que haya disminuido la potencial a la mitad y la cinética aumentó la mitad. La suma me da un joule, ¿te das cuenta? Así que no hay proporcionalidades ahí. No es por proporcionalidad. ¿Qué sé yo? Lo que queremos decir es que si una aumenta, si una disminuye, la otra tiene que aumentar en la misma cantidad para que su suma permanezca constante. Bien, ¿alguna otra duda? Y sobre el parcial, ¿tienen dudas? Yo lo único que les digo es, para que no me pregunten, es que no vi nada. Ni siquiera sé cuántos rindieron, nada, porque mi compu me lo entregaron ayer a la noche. Imagínense, a las 12, a la 1 de la mañana todavía estaba terminando de ver la clase de hoy. Porque yo igual veo las clases siempre, de nuevo. Bueno, así que yo en cuanto tenga novedades les aviso. Dennos una semana, por favor. Bueno, chicos, ya tomó la asistencia, ya está tomada, así que yo me despido de ustedes, ¿sí? Chau, hasta luego. Ok, adiós.